Estaba embarazada de 5 meses cuando mi padre me dio 200.000 euros para preparar la llegada de su nieto. Mi suegra, al enterarse, me exigió que le diera 120.000, amenazando con obligar a mi marido a divorciarse de mí si me negaba. Firmé la demanda de divorcio en el acto, dejando a toda su familia pálida de asombro. Hay cosas que, si no las vives en carne propia, jamás creerías que pudieran suceder. Llevaba 5 meses de embarazo, y mi vientre apenas comenzaba a notarse lo suficiente como para que los demás supieran que iba a ser madre. Sin embargo, justo en ese momento en el que debería haber recibido más cariño y cuidados, mi propia familia política me acorraló por dinero. Aquella tarde, acababa de volver de casa de mis padres. En la mano aún sostenía una bolsa con vitaminas prenatales que mi padre me había metido en el bolso justo antes de irme, insistiendo en que las tomara regularmente para que el bebé creciera sano. Al entrar en el patio, ya sentí una opresión extraña en el pecho. No sé si era por el calor bochornoso de aquel día, o por la mirada de mi suegra, que me observaba desde el salón con una frialdad que helaba la sangre. Apenas dejé la bolsa en una silla, vi a mi suegra, Isabel, sentada con aire imponente en el centro de la sala. Delante de ella había un papel arrugado lleno de cifras. A su lado estaban mi marido, Óscar, y mi cuñado, Sergio. Ambos permanecían inmóviles como estatuas. Aquel ambiente no era el de una familia esperando el regreso de su nuera. Parecía más bien una trampa cuidadosamente preparada. En cuanto entré, mi suegra no se anduvo con rodeos. Al verme sentarme, empujó el papel hacia mí y fue directa al grano, con un tono tan indiferente como si me estuviera pidiendo que comprara el pan. Tu padre te ha dado 200.000 euros para el bebé, ¿verdad? Dame 120.000 ahora, y el resto te lo quedas para el parto. Me quedé petrificada. Oí cada palabra con claridad, pero mi mente se quedó en blanco. No entendía cómo se había enterado de algo tan privado entre mi padre y yo, pero lo que más me conmocionó fue la desfachatez con la que hablaba de robarle el dinero a su nuera. Antes de que pudiera decir nada, ella se recostó en el sofá, esbozó una sonrisa despectiva y continuó: esta familia necesita dinero urgentemente. Si como nuera no sabes cuál es tu lugar, le diré a Óscar que te deje ahora mismo. Una mujer embarazada no es de oro. Se puede reemplazar. Al oír eso, mis manos se quedaron heladas. El bebé que llevaba dentro era de su sangre. Su nieto. Yo era la mujer que gestaba al hijo de su hijo. Y, sin embargo, en su boca, yo era un objeto que se podía cambiar, desechar y sustituir en cualquier momento. Me giré para mirar a Óscar. Lo confieso. Hasta ese instante, todavía albergaba la tonta esperanza de que mi marido dijera algo. Una sola frase, un simple: mamá, te estás pasando. Habría sido suficiente para aferrarme a la última pizca de fe que me quedaba. Pero no. Óscar evitó mi mirada. Fijó sus ojos en el suelo y dijo con una voz tan insípida como el agua: dáselo a mamá de momento, Sofía. Ya lo arreglaremos más tarde. Es mejor que armar un escándalo ahora que estás embarazada. Aquellas palabras fueron como un puño apretando mi corazón. Lo entendí. Aquel día, no era solo mi suegra la que me presionaba. Mi marido estaba sentado allí, cómplice con su silencio. Mi padre me dio el dinero para preparar la llegada de su nieto. ¿Qué tiene que ver contigo para que me lo exijas?, pregunté, cada palabra saliendo con dificultad. Isabel soltó una carcajada. La risa de quien tiene la sartén por el mango, segura de que el otro no se atreverá a replicar. Nieto de tu padre o nieto nuestro, es sangre de esta familia. Y si esta familia no da el visto bueno, no creas que podrás quedarte con ese dinero. Antes de que pudiera responder, Sergio intervino, con un tono burlón que echaba más leña al fuego. Haces como si te importara mucho el niño. Si de verdad te importara, mantendrías la paz en la familia. Sigue discutiendo, y tu hijo nacerá sin padre. Sus palabras hicieron que apretara los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No solo era una falta de respeto, era una maldad calculada hasta la médula. ¿Usar a un bebé nonato como chantaje para sacarle dinero a su madre? Nunca imaginé que mi familia política pudiera ser tan ruin. Justo cuando intentaba mantener la calma, mi suegra metió la mano en su bolso y sacó una demanda de divorcio ya preparada. La tiró sobre la mesa con un golpe seco, mirándome como a alguien acorralado. O me das los 120.000 euros y te quedas, o firmas ahora mismo. En esta casa no queremos a una mujer que tiene dinero pero no sabe mirar por su familia política. La demanda de divorcio yacía frente a mí, cada línea tan fría como un cuchillo.
Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de un arrebato de ira. Era una extorsión planeada desde el momento en que supieron que yo tenía ese dinero. Miré la demanda y luego a Óscar una vez más. Esperé, todavía esperaba, pero él solo levantó la vista una vez y pronunció la frase que mató toda esperanza en mi corazón. No seas terca, Sofía. Elige tú. O firmas o transfieres el dinero. En ese instante, supe que este matrimonio estaba podrido desde la raíz. Ya no se trataba de una suegra abusiva o un cuñado impertinente. Se trataba del hombre al que llamaba marido, quien me había arrojado a los lobos con sus propias manos. Fue extraño. Justo cuando pensaba que iba a romper a llorar, sentí una frialdad inmensa apoderarse de mí. No lloré. No grité. No supliqué como seguramente esperaban. Simplemente acerqué una silla, me senté y cogí el bolígrafo que había sobre la mesa. Mi suegra se quedó desconcertada. Seguramente pensó que lo cogía para amenazar o para ganar tiempo. Pero incliné la cabeza y firmé con mi nombre. Mi trazo fue tan firme que el papel se arrugó bajo la punta del bolígrafo. Cuando terminé, dejé el bolígrafo, levanté la vista y los miré a cada uno por uno. Luego, dije muy despacio, no hace falta que me obliguéis. Me divorcio yo misma. Las caras de mi familia política se descompusieron en el acto. Mi suegra se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos, incrédula. Óscar se levantó de un salto, con la boca abierta, claramente en pánico. Y Sergio me miraba con cara de idiota, como si acabara de presenciar algo que contradecía por completo el guión que tenía en su cabeza. Solo pretendían usar esa demanda para asustarme, para que temblara y sacara el dinero dócilmente. Nunca imaginaron que la firmaría de verdad. Acaricié suavemente mi vientre, sintiendo al bebé moverse ligeramente como si me respondiera. Luego miré directamente a mi suegra. Pero no cantes victoria tan pronto, dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. La demanda que has tirado sobre la mesa para amenazarme hoy será el principio del fin para toda tu familia. Sé que muchos se preguntarán por qué, si mi familia política era tan despreciable, me casé con Óscar y entré en esa casa, dejando que las cosas llegaran a este punto. A decir verdad, si pudiera volver unos años atrás, ni yo misma me creería que el hombre al que amé se quedaría sentado mientras su madre obligaba a su esposa a divorciarse por dinero. Porque antes de la boda, yo creía haber encontrado al hombre adecuado. En aquel entonces, Óscar era, a mis ojos, un hombre bueno, de hablar suave y actuar con calma. No era de los que halagan con facilidad, ni tampoco era ostentoso, lo que me daba aún más confianza. Una vez, tuve fiebre alta en medio de un aguacero. Se quedó casi una hora en el portal de mi casa, solo para esperar a que me despertara y darme un caldo caliente. La imagen de él, acurrucado bajo el alero, con un hombro empapado pero sonriendo con ternura, todavía me produce amargura al recordarla. Resulta que algunas personas, cuando aman, son mucho mejores actores de lo que uno imagina. Mi familia no es de las que alardean, pero somos gente de principios, y nunca nos ha faltado de nada. Mi padre, Antonio, trabajó duro toda su vida. Tenía sus ahorros, pero su forma de quererme era discreta. Rara vez lo expresaba con palabras. Antes de que aceptara casarme, se sentó conmigo en el porche y me aconsejó seriamente. Para elegir un marido, no te fijes solo en sus palabras dulces. Fíjate en sí, llegado el momento, te defiende a ti o te abandona. En aquel momento, sonreí, pensando que mi padre se preocupaba en exceso. Creía de verdad que Óscar era una buena persona. Incluso me consideraba afortunada por haber encontrado un hombre tranquilo, que no bebía, ni jugaba, ni era problemático. Cuando su familia vino a pedir mi mano, todo me dio aún más seguridad. Mi suegra, Isabel, llevaba un vestido oscuro y elegante. Hablaba con voz suave y sonreía con una amabilidad que parecía sincera. Delante de mis padres, me cogió de la mano y dijo: «Solo necesito que al venir a casa, seas respetuosa. En esta familia no nos importan las apariencias ni el dinero, y nunca consideramos a la nuera como una extraña». Aquellas palabras tranquilizaron a mi madre, y mi padre también pareció menos preocupado. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que solo dijo la mitad de la verdad. Era cierto que no le importaban las apariencias, porque para ella, el dinero de la nuera debía convertirse en el dinero de su familia, para que estuviera satisfecha. Después de la boda, para ahorrar y porque Óscar me dijo que solo sería por un tiempo antes de que buscáramos nuestro propio piso, acepté vivir con ellos. En ese momento, mi pensamiento era simple.
como nuera. Me esforzaría un poco. Sería flexible, paciente, y todo se arreglaría. Ingenuamente. Creía que si vivía con decencia, trabajaba duro y era considerada, me querrían. Quizás muchas mujeres entran en el matrimonio pensando como yo, pero la vida no siempre te devuelve lo que das. Los primeros días, me levantaba muy temprano, antes de que saliera el sol, para preparar el desayuno, lavar las verduras y poner el arroz. Después de un día entero de trabajo, volvía a casa para ir a la compra, hacer la colada y limpiar. No lo hacía porque nadie me obligara, sino porque de verdad quería ganarme el afecto de mi familia política. Quería que me vieran como a una más, que mi suegra me mirara con agrado, que Óscar viera mi esfuerzo y se sintiera seguro de haber elegido a la mujer correcta. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que solo aceptaban mi servicio, no a mí como persona. Mi suegra tenía una forma de hablar que, a primera vista, parecía inofensiva, pero cuanto más la escuchabas, más notabas las espinas. Solía mirarme de arriba abajo y soltar una risa amarga. Las chicas de buena familia están acostumbradas a que las mimen, a ver cuánto duran sin quejarse. Oh, si llegaba un poco tarde del trabajo, suspiraba y lanzaba indirectas. Tener una nuera que trabaja en una oficina queda muy bien, pero alguien tiene que ocuparse de la casa. Al principio, me decía a mí misma que era su forma de hablar, que no quería pensar mal de ella tan pronto. Pero mi cuñado, Sergio, era diferente. Su insolencia era descarada. Estaba en paro crónico, viviendo a costa de su familia, pero siempre encontraba algo que criticar. Si me veía con un pintalabios nuevo, soltaba con desdén: en esta casa no podemos mantener un estilo de vida de señorita, ¿sabes? Si me cambiaba los zapatos por unos un poco más bonitos para ir a trabajar, dejaba caer una frase que nunca olvidaré: eres una nuera, no una estrella de cine. No hace falta arreglarse tanto. Me molestaba mucho, pero aguantaba. Pensaba que era un chico inmaduro y desconsiderado, y que era mejor ignorarlo para evitar problemas. Lo que más me decepcionó no fue mi suegra ni mi cuñado, sino Óscar. Después de casarnos, cambió por completo, no de forma fría e inmediata, sino de una manera que me hizo darme cuenta, con el tiempo, de que no era el hombre que yo creía. Delante de su madre, se volvía sumiso y callado. Hacía todo lo que ella decía. Cada vez que yo, dolida, le contaba que su madre me había hablado mal, o que su hermano me había lanzado una puya, él solo me calmaba con un par de frases para zanjar el asunto. Venga, cariño, ¿ya sabes cómo es mamá? Es mayor. O, no le hagas caso, es un crío. Lo dice sin mala intención. Esperaba que alguna vez se pusiera de mi lado, pero esa vez nunca llegó. Poco a poco, entendí que no era que no se diera cuenta. Lo sabía todo, pero elegía el silencio para tener la vida en paz. Había noches en las que, tumbada a su lado, sentía un nudo en la garganta. Pero luego me consolaba pensando que quizás todas las nueras primerizas pasaban por una etapa de prueba así. Me decía a mí misma que aguantara un poco más, que todo mejoraría. Ingenuamente, pensaba que si teníamos un hijo, sobre todo un nieto para ellos, el ambiente en casa se suavizaría, que mi suegra sería menos dura y que Óscar maduraría. Pero no sabía que, desde el principio, a los ojos de mi suegra, yo nunca fui una nuera a la que querer. Solo era alguien que había entrado en su casa para trabajar, para tener hijos, para cargar con responsabilidades. Y sí, además, mi familia podía aportar dinero, entonces merecía la pena conservarme. Esas semillas venenosas estuvieron ahí desde el principio. Solo que, en aquel entonces, yo creía demasiado en la palabra familia y no fui lo suficientemente lúcida para verlo. Al llegar al 5.º mes de embarazo, empecé a no sentirme tan fuerte como antes. La espalda me dolía constantemente, y los pies se me hinchaban ligeramente. Muchos días, al levantarme después de estar sentada trabajando, me mareaba. En una revisión, el médico me advirtió seriamente que, a partir de esa etapa, debía descansar más, evitar agacharme, reducir el estrés y, sobre todo, no someterme a tensiones emocionales prolongadas. Guardé el informe con sus recomendaciones cuidadosamente en mi bolso, pero, pensándolo bien, era como un papel sin valor, porque en esa casa, a nadie le importaba lo que dijera el médico, ni a nadie se le ocurría que el feto que llevaba dentro necesitaba cuidados. Desde que mi embarazo se hizo más evidente, mi suegra seguía exigiéndome que trabajara de sol a sol, como si nada. Por la mañana,
Tenía que levantarme temprano para preparar la comida. Al mediodía, ir a trabajar. Por la tarde, volver directa a la cocina. Y por la noche, lavar la ropa y limpiar. Un día, mientras lavaba unas verduras, sufrí un mareo repentino. Todo se volvió negro, y tuve que agarrarme con fuerza al fregadero para no caerme. Mi suegra, al verlo, solo frunció los labios y dijo con sorna: «Apenas llevas unos meses y ya te comportas como si estuvieras de parto». En mis tiempos embarazada y todo, seguía acarreando agua y cortando leña. Las mujeres de ahora sois unas débiles. Tanto mimo os ha echado a perder. La oí y sentí un nudo en la garganta. No era debilidad, cada cuerpo es diferente. Y este vientre era el de su nieto, no solo el mío. Hubo días en los que llegué más tarde del trabajo por tener una cita para una ecografía. Apenas puse un pie en el patio, sin haber bebido ni un sorbo de agua. Mi suegra ya estaba gritando, para que los vecinos la oyeran: «La nuera de esta casa, desde que está embarazada, se ha vuelto una reina. No trae dinero del trabajo, solo gastos en médicos y medicinas». Lo dijo lo suficientemente alto como para que la gente de la calle la escuchara. Me quedé parada en medio del patio, con las orejas ardiendo. El dolor de sus palabras a veces era más agudo que el dolor de espalda y el cansancio que soportaba cada día. Mi cuñado, Sergio, se volvía cada vez más insolente. Solía sentarse con las piernas cruzadas en el sofá, mirando el móvil mientras soltaba comentarios tan inoportunos que me dejaban helada. Una vez, me miró de arriba abajo y se rió, con esa cara de amargada que llevas embarazada. A ver si el niño va a salir con el mismo carácter. Vaya cruz. Una frase que parecía casual, pero que era suficiente para herir a alguien durante todo el día. Otro día, mi padre me trajo unos tarros de jamón ibérico de bellota para que me alimentara bien. Antes de que pudiera probarlo, Sergio abrió la nevera, cogió uno y se lo comió sin más. Mientras masticaba, dijo: «La comida buena en esta casa es para todos. ¿Por qué lo guardas como si fuera oro?». Me enfadé tanto que, cuando le dije algo, se encogió de hombros, como si la tacaña fuera yo. En momentos así, buscaba un poco de justicia en mi marido, pero Óscar siempre repetía la misma cantinela con voz cansada, solo para zanjar el asunto. «Venga, cariño. Estás embarazada. No te tomes las cosas a pecho. Oh, déjalo. Son solo palabras. No te ha hecho nada». De tanto oírlo, esa frase dejó de ser un consuelo. Se convirtió en una forma de silenciarme, de obligarme a tragarme todas mis penas para que su familia tuviera paz. Su madre y su hermano podían decir lo que quisieran, pero yo solo tenía permitido callar. La supuesta armonía de Óscar consistía en cargar todo el peso sobre su mujer. Durante ese tiempo, mi padre empezó a visitarme con más frecuencia. No avisaba. A veces aparecía con una bolsa de fruta o una caja de leche especial para embarazadas, diciendo que le pillaba de camino. Pero yo sabía que no era así. Solo estaba preocupado por mí. Mi padre es muy observador. No preguntaba mucho, pero con solo ver mi cara más delgada, o la forma en que me apartaba a un lado cada vez que mi suegra hablaba, entendía que la vida de su hija no era fácil. Una vez, se sentó a mi lado, me cogió la mano y me dijo en voz baja: «Si no estás bien, vuelve a casa. Papá puede cuidar de ti y de mi nieto». Al oírlo, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esa simple frase hizo que quisiera romper a llorar. Pero siempre le mentía a mi padre, diciéndole que estaba bien. Le aseguraba con una sonrisa que mi suegra era solo un poco difícil, que Óscar me quería y que todo pasaría. No quería preocuparles más, ni que pensaran que su hija vivía una vida miserable después de casarse. Pero en el fondo, empecé a tener miedo. Miedo de que, si seguía en esa casa, un día no solo estaría agotada, sino que me llevarían al límite. El bebé en mi vientre debería haber sido tratado como una vida que necesitaba protección. Sin embargo, en esa casa, parecía más una excusa para darme órdenes, para obligarme a callar, para bloquear cualquier intento de resistencia por mi parte. Entonces, algo sucedió que me puso en alerta de verdad. Mi suegra cambió de tono de repente. Ya no me criticaba directamente, sino que empezó a hablarme con una dulzura anormal. Durante la cena, de repente me preguntaba: «¿Tu familia te ha mandado algo?». Otras veces, sonreía y decía: «Tu padre querrá mucho a su primer nieto. Seguro que le dará muchas cosas, ¿no?». Un día, incluso se sentó a mi lado y, con un tono que pretendía ser de preocupación, dijo:
veo que tu familia no es gente cualquiera. Cuando nazca el bebé, seguro que tus padres se encargarán de todo, ¿verdad? Cuanto más suave era su voz, más se me helaba la sangre. Porque sabía que alguien como Isabel no cambia de carácter sin motivo. Un mediodía, estaba tan cansada que pedí salir antes del trabajo para descansar un poco. Desde la ventana entreabierta de mi habitación, oí la voz de mi suegra en el patio, hablando en voz baja con una conocida. Se rió y dijo: «Mi nuera es de las que se aferran al dinero. Pero ya llegará el día en que tenga que soltarlo». Me quedé quieta en la cama, rígida. En ese momento no entendí del todo a qué se refería. Pero una mala premonición se apoderó de mí. Era como cuando el cielo está en calma pero el viento cambia de dirección de repente. ¿Sabes que se avecina una tormenta? Fue durante esos 5 meses de embarazo cuando por fin abrí los ojos. Mi familia política no solo me despreciaba. Estaban tramando algo en secreto relacionado con el dinero. No sabía exactamente qué era, ni hasta dónde llegaban sus conocimientos, pero entendí que la tormenta que se avecinaba no se limitaría a unas cuantas pullas o a pequeños abusos. Y no podía imaginar que, solo unos días después, el mayor secreto entre mi padre y yo saldría a la luz, desencadenando toda la tragedia que vino después. Creía que había sido lo suficientemente cuidadosa, pero a veces, en la vida basta un pequeño descuido para que una gran tormenta se derrumbe sobre ti. Todo comenzó una tarde en que mi padre me llamó para que fuera a cenar a su casa. Su voz sonaba más grave de lo habitual. No me preguntó qué quería comer ni cómo iban las náuseas como solía hacer. Simplemente dijo: «Cuando salgas de trabajar, ven. Tengo que hablar contigo». Su tono me dejó inquieta. No sé si fue por intuición, o porque en aquella época estaba demasiado sensible, pero un simple cambio en la voz de un ser querido era suficiente para encogerme el corazón. Esa tarde salí antes del trabajo y fui a casa de mis padres. Al entrar, el olor familiar del pescado al horno y el guiso de lentejas llenó el aire. Mi madre estaba en la cocina, y mi padre, sentado a la mesa del salón. Delante de él había una carpeta marrón, colocada de forma muy ordenada. Al ver cómo apoyaba la mano sobre ella y me miraba en silencio, supe que no era un asunto trivial. La cena transcurrió en un silencio casi total. Mis padres no preguntaban mucho. Solo me servían comida en el plato y me decían que comiera mientras estaba caliente. Esa misma quietud me provocaba un nudo en la garganta. Al terminar, mi madre se fue discretamente a la cocina, y mi padre acercó una silla. Abrió la carpeta marrón y sacó lentamente los documentos de una cuenta de ahorros y varios justificantes de transferencia. Antes de que pudiera entender nada, empujó los papeles hacia mí. «He puesto 200.000 euros a tu nombre. Coge este dinero para el parto, para contratar a alguien que te ayude durante la cuarentena. Y si más adelante lo necesitas, cómprate un pequeño apartamento a tu nombre para que tú y el niño tengáis un lugar tranquilo donde vivir». Escuché sus palabras y sentí que se me cerraba la garganta. Miré las cifras en los papeles y luego a mi padre, con los ojos llenos de lágrimas. Durante meses, había estado aguantando, sonriendo y diciendo que todo estaba bien para no preocuparles. Y sin embargo mi padre, con su forma parca en palabras, lo había visto todo. No me preguntó qué abusos sufría ni me obligó a contarle mis penas. Simplemente, en silencio, le había preparado a su hija una vía de escape. El amor de un padre, a veces, no reside en las palabras de consuelo, sino en pensar por ti en una salida. Por si la vida te acorrala. Este dinero te lo doy a ti, mi hija, para que cuides de ti y de mi nieto. No es para tu familia política. Recuérdalo bien, me advirtió, mirándome fijamente. Guárdalo en secreto. No se lo cuentes a nadie de allí. No sé qué pasará. Pero si se enteran del dinero, habrá problemas. Yo solo pude asentir repetidamente. En ese momento, sentía una mezcla de amor por mi padre y una autocompasión que me hacía querer llorar. Resultaba que quienes mejor me entendían y más lejos pensaban por mí seguían siendo mis propios padres. Guardé con cuidado todos los documentos en la carpeta y la metí en mi bolso. Al irme, mi madre me dio varias cajas de suplementos para el embarazo, y mi padre, desde la puerta, me repitió que fuera con cuidado y protegiera mi vientre. Ese día estaba realmente agotada. Quizás por la falta de sueño de los días anteriores y la emoción del momento. De camino a casa me sentí un poco mareada. Al llegar, solo tuve tiempo de cambiarme de ropa y tumbarme un rato. No me di cuenta de que, en un descuido provocado por el cansancio, un justificante de transferencia se había salido de la carpeta y había quedado en el bolsillo exterior de mi bolso. Ese pequeño descuido fue la chispa que lo incendió todo. Esa noche,
Mientras me duchaba, Sergio buscaba las llaves del coche. Siempre había sido un desconsiderado, rebuscando en las cosas de los demás como si fueran suyas. Al no encontrarlas en el mueble del salón, entró directamente en nuestra habitación y se puso a revolver mi bolso. Más tarde supe que, al buscar en el bolsillo exterior, vio asomar la esquina del justificante. Al ver la cifra de 200.000 euros, se quedó helado y lo sacó para mirarlo bien. Alguien como Sergio, al ver dinero, se le iluminan los ojos. Inmediatamente, le hizo una foto con el móvil y se la mandó a su madre. Luego, los dos se sentaron en el salón, susurrando entre ellos como si hubieran encontrado un tesoro. Yo no sabía nada. Al salir de la ducha, solo noté que el ambiente en casa era extraño. Mi suegra estaba sentada en el sofá. Me miró de reojo y bajó la vista rápidamente. Sergio fingía estar absorto en su móvil, pero una sonrisa maliciosa asomaba en sus labios. Y Óscar me miró un poco más de lo habitual y me preguntó con normalidad: ¿estás cansada? Precisamente porque todo parecía tan normal, no sospeché nada. Seguí pensando que era yo, que estaba paranoica por el embarazo. Pero a partir del día siguiente, la actitud de mi suegra cambió radicalmente. Ya no había críticas directas. De repente su voz se volvió tan melosa que se me ponía la piel de gallina. Por la mañana, me trajo un vaso de leche caliente y me dijo: venga, hija, bébetelo. Ahora que vas a darme un nieto, tengo que cuidarte más. Escuché sus palabras y sentí un escalofrío. Esa amabilidad repentina no me reconfortaba, solo me inquietaba. Porque alguien como Isabel no cambia de la noche a la mañana. No solo ella. Óscar también actuaba de forma extraña. Empezó a preguntarme por mis citas médicas, y por las noches incluso sugería pedir una sopa especial para que me alimentara bien. A veces me acariciaba el vientre, y me preguntaba sonriendo si el bebé había dado muchas patadas. Si hubiera sido antes, quizás me habría alegrado. Pero después de tanto tiempo de frialdad, esa amabilidad repentina no parecía preocupación. Parecía más bien que estaban tanteando el terreno para ver si su presa ya había bajado la guardia. Solo 2 días después, bajé a la cocina a por agua. Al acercarme a la puerta trasera, oí a mi suegra y a Sergio hablando en voz baja. La voz de Isabel era grave pero afilada, y cada palabra llegó a mis oídos con una claridad aterradora. Si tiene 200.000, tiene que soltar 120.000 como sea. Si no los da por las buenas, la amenazamos con el divorcio. Está embarazada. No se atreverá a perder a su marido. Sergio se rió con desdén. Su voz era burlona y cruel. Esa es blanda, mamá. Con un poco de presión cederá. Me quedé detrás de la puerta, helada, con el vaso de agua temblando en mi mano. Así que no solo lo sabían, sino que ya tenían un plan para sacarme el dinero. Lo que más me dolió no fue la codicia de mi suegra ni la maldad de mi cuñado. Fue que esa misma noche, al observar en silencio desde mi habitación, vi a Óscar sentado en el salón, escuchando a su madre sin decir ni una palabra. No parecía sorprendido, lo que significaba que lo sabía, y sabiéndolo, había elegido ponerse de su lado. Esa noche no pude dormir. Me tumbé de espaldas a la pared, con la mano en el vientre, sintiendo las suaves patadas de mi hijo. De repente, sentí que ya no podía permitirme ser ingenua. Todos los detalles de los días anteriores encajaron como un rompecabezas macabro. Las preguntas indirectas sobre mi familia, el cambio repentino de actitud de mi suegra, la amabilidad fingida de Óscar, la mirada furtiva de Sergio. Todo tenía una explicación. Habían visto el dinero, y desde ese momento, a sus ojos, yo ya no era su nuera ni su esposa embarazada. Solo era una caja fuerte andante. A la mañana siguiente, cuando salía de la habitación, mi suegra me dijo: esta noche nos sentaremos todos a hablar, que hay que aclarar las cosas. Al mismo tiempo, mi móvil vibró. Era un mensaje de Óscar. Una sola frase: no hagas que mamá se enfade. Si esto se arregla en paz, todos salimos ganando. Miré la pantalla durante un largo rato y luego la apagué. En ese instante, supe que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse sobre mí. Aquella noche, tal como mi suegra había anunciado, toda la familia me esperaba en el salón. Al bajar las escaleras, vi sobre la mesa una jarra de té, 4 tazas y un plato de pipas. A primera vista parecía el escenario de una charla familiar, pero el ambiente era tan denso que costaba respirar. Mi suegra estaba sentada en el centro del sofá, con la espalda recta y el rostro impasible.
Óscar a su izquierda y Sergio a su derecha, con los brazos cruzados, como si esperaran el comienzo de una función. Apenas me senté, mi suegra me acercó una taza de té. Su voz era dulce, pero afilada. Bebe. Y luego hablamos. No la toqué. Desde la mañana mi mente había sido un torbellino. Ahora, esa taza de té me parecía el preludio de un interrogatorio, no un gesto de amabilidad. Y no me equivocaba. Sin rodeos, apoyó las manos en la mesa y fue directa al grano. Tu padre te dio 200.000 euros, así que danos 120.000. La familia necesita el dinero urgentemente. Y una buena nuera debe mirar primero por su familia política. Aunque ya estaba preparada desde que los oí hablar en la cocina, mi corazón se encogió. La miré fijamente, y tratando de mantener la calma, pregunté, ¿para qué necesita dinero la familia? Lo pregunté no porque no supiera a qué apuntaban, sino porque quería que ella misma verbalizara la razón. Pero Isabel no respondió directamente. Esbozó una media sonrisa, miró de reojo a Óscar y desvió el tema. Son cosas de mayores. No necesitas saber los detalles. Solo entiende que la familia está en apuros. Y como nuera, no puedes quedarte de brazos cruzados. Supe entonces que nunca me diría la verdad. Nunca admitiría que había hipotecado en secreto un terreno familiar para financiar un negocio fallido de Sergio, que resultó ser una tapadera para sus pérdidas. Solo quería usar la palabra familia para convertir el dinero que mi padre le había dado a su nieto en un salvavidas para sus propios errores de cálculo y los de su hijo vago. Al pensar en ello, la tristeza se convirtió en una ira fría que crecía dentro de mí. Al ver mi silencio, mi suegra cambió de tono. Se inclinó hacia adelante, clavó la mirada en mi vientre y soltó una risa gélida. Piénsatelo bien. No querrás acabar en la calle con esa barriga y divorciada. Tu familia sería el hazmerreír de todo el mundo. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. No apelaba a la moral ni al afecto. Apuntaba directamente al mayor miedo de una mujer embarazada. El abandono, el escarnio, la mirada de lástima y desprecio de los demás. Me giré hacia Óscar. Sabía que no debía esperar nada, pero una parte de mí aún quería oír algo de su boca, aunque fuera una frase menos cruel que la de su madre. Óscar guardó silencio un momento y luego habló, con una voz monótona y fría, como si analizara un problema matemático. Esta familia te ha mantenido y cuidado. Ahora que tenemos problemas, tienes que colaborar. No te aferres al dinero como si fuera tu vida. Su frase, esta familia te ha mantenido, me dejó aturdida y pisoteó el poco orgullo que me quedaba. Resulta que todos los meses que trabajé, contribuí a los gastos de la casa, me levanté temprano para cocinar, lavé la ropa y, aún embarazada, me deslomé haciendo de todo. A sus ojos, se resumía en una sola palabra: mantenida. Me volví hacia él. Lo miré directamente a los ojos y dije muy despacio: ese dinero me lo dio mi padre para cuidar de mí y de nuestro hijo. No para que tu madre apague los fuegos que ella y tu hermano han provocado. Apenas terminé, mi suegra golpeó la mesa con fuerza. Las tazas de té tintinearon. Insolente, gritó. ¿Quién ha provocado qué? Si eres la nuera de esta casa, tu dinero también es para esta casa. ¿Acaso porque tu familia tiene un poco de dinero te crees con derecho a faltarle al respeto a tu marido y a tu suegra? Sergio, a su lado, también se levantó, con los ojos desorbitados. Exacto. No te creas tan importante solo por tener dinero. Sin esta familia, ¿dónde parirías? ¿Dónde vivirías? Me dio una risa amarga. Las mismas personas que no me habían dado un solo día de paz ahora hablaban como si fueran mis mayores benefactores. Entonces, mi suegra hizo algo que seguramente ya tenía preparado. Abrió su bolso, sacó una demanda de divorcio doblada y la tiró sobre la mesa. Su voz sonó fría como el acero. No me gustan los rodeos. Tienes dos opciones. O transfieres los 120.000 euros esta semana, o firmas. Óscar es joven. No le faltarán mujeres que le den otro hijo. Me quedé paralizada unos segundos. Quizás no haya frase más cruel para una mujer embarazada. Llevaba en mi vientre a su nieto, y aún así, era capaz de mirarme a la barriga y hablar de reemplazarme como si fuera un objeto. Me volví hacia Óscar por última vez. ¿Eliges a tu madre o a tu mujer y a tu hijo?, pregunté. Mi voz apenas un susurro que encerraba una ruptura definitiva. Óscar no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajó la vista, apretó los puños, y finalmente solo pudo decir: no me pongas en un aprieto, Sofía. Solo a eso. No hizo falta más. Su respuesta fue más clara que todos los votos matrimoniales.
Hacía tiempo que había elegido. Solo que hasta hoy, yo no había querido aceptar la verdad. Respiré hondo, decidida a no darles la oportunidad de seguir presionándome, de seguir usando a mi hijo como un arma contra mí. Acerqué la demanda de divorcio. Leí un par de líneas. Mi mano no temblaba como esperaba. Quizás cuando el dolor llega a cierto punto, ya no te quedan fuerzas para temblar. Cogí el bolígrafo y firmé mi nombre con determinación. Al terminar, doblé el papel, lo dejé sobre la mesa y, levantando la vista, dije palabra por palabra: a partir de ahora, el dinero de mi padre tiene aún menos que ver con esta casa. Los tres se quedaron helados. Mi suegra me miraba con los ojos desorbitados, incrédula. Óscar se levantó de un salto. Su voz sonaba extraña. ¿Estás loca? Solo quería asustarte para que lo reconsideraras. Lo miré y sonreí. Una sonrisa tan fría que hasta yo sentí un escalofrío. Pero yo no estoy bromeando. Esto va en serio. Sergio se quedó con la boca abierta, pálido, dándose cuenta de que la presa que creían acorralada acababa de destrozar la trampa con sus propias manos. No dije nada más. Puse una mano sobre mi vientre. Me levanté lentamente y me dirigí a mi habitación. A mi espalda, oí a mi suegra decirle a Óscar, alarmada, que me detuviera. Oí el ruido de una silla al moverse, los pasos de Sergio, furioso por la posible pérdida de los 120.000 euros que ya daba por suyos. Pero en ese momento, ya no quise mirar atrás. Por primera vez, desde que entré en esa casa como nuera, caminé con la espalda recta y la cabeza alta. Y en mi mente, solo una idea clara. Si me veían como una caja fuerte con un útero, yo misma sería quien cerrara la puerta de golpe delante de sus narices. Apenas me di la vuelta para subir a mi habitación, escuché detrás de mí la voz alarmada de mi suegra, el sonido de sillas arrastradas y pasos apresurados sobre el suelo de baldosas. No tenía ganas de mirar atrás, solo sabía que tenía que salir de esa casa lo más rápido posible. Mi instinto me decía que, una vez que vieran que había firmado la demanda de verdad, abandonarían cualquier apariencia de civismo. Y así fue. La puerta de mi habitación apenas se había cerrado cuando la tormenta estalló. Abrí el armario y rápidamente cogí mis documentos, mi cartilla de embarazo, algo de ropa de maternidad, las medicinas que me había recetado el médico y algunos artículos de primera necesidad. No tenía fuerzas para mirar de nuevo aquella habitación que una vez intenté convertir en un hogar. La cama, el armario, las cortinas, todo lo que había construido con esfuerzo ahora me parecía una burla. En mi cabeza solo había un pensamiento. Tenía que irme ya, antes de que se les ocurriera algo peor. Justo cuando sacaba la maleta de debajo de la cama, la puerta se abrió de golpe. Mi suegra entró como una furia, con la cara roja y el pelo revuelto por la ira. Se plantó en la puerta, agarró la maleta con fuerza y gritó: ¿A dónde crees que vas con las cosas de esta casa? El vientre que llevas es de mi nieto. No saldrás de aquí sin mi permiso. Sus palabras me dejaron sin aliento. En ese momento, vi claramente que, a sus ojos, yo ya no era una persona con derecho a decidir, era solo un cuerpo que gestaba. Guardaba dinero, y debía permanecer bajo su control hasta que obtuviera lo que quería. Agarré con fuerza el asa de la maleta y por primera vez la miré directamente a los ojos sin vacilar. He firmado la demanda de divorcio. Irse o quedarse, es mi derecho. Y en cuanto a este bebé, desde el momento en que lo usaste para chantajearme, perdiste el derecho a llamarlo tu nieto. Apenas terminé de hablar, la cara de Isabel se puso morada. Me señaló con el dedo. Sus labios temblaban de rabia, incapaz de articular palabra. En la puerta, vi a Óscar paralizado. Quizás en ese momento empezó a entender que yo ya no era la esposa que se tragaba las lágrimas en silencio. Pero quien reaccionó más rápido fue Sergio. Se abalanzó sobre mí y me arrancó la carpeta que abrazaba contra mi pecho, gruñendo: «Déjalo todo. Una mujer como tú solo puede irse de esta casa con lo puesto. Ni sueñes con llevarte el dinero». Me sentí furiosa y asustada, sobre todo cuando intentó arrebatarme la carpeta. Me aferré a ella con todas mis fuerzas. En medio del forcejeo, perdí el equilibrio, y mi vientre se golpeó con fuerza contra el borde de una mesa. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo. Me quedé pálida y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Antes de que pudiera recuperarme, oí a Óscar gritar. No para defenderme, sino con un pánico hipócrita, más preocupado por las apariencias que por mi dolor. «Parad ya. ¿Y si le pasa algo a mi hijo?». Al oír eso, me eché a reír amargamente entre lágrimas. Levanté la vista,
y lo miré a los ojos. ¿Tu hijo? ¿Acaso pensaste en él cuando tu madre me tiró a la cara la demanda de divorcio y me exigió 120.000 euros? Oscar se quedó sin palabras, paralizado. Y yo, en medio de ese dolor y esa humillación, sentí una extraña lucidez. Disimuladamente, saqué el móvil del bolsillo y envié mi ubicación a mi padre. Antes de ir a trabajar, siempre me decía que, si algo pasaba, le mandara mi localización y no intentara enfrentarlo sola. También activé la grabadora de voz. Sabía que con gente como ellos, las palabras se las lleva el viento. Necesitaba pruebas. Cada una de sus frases grabadas para que no pudieran negar nada después. Al ver que seguía aferrada a la carpeta e intentaba salir con la maleta, mi suegra cambió de táctica. Corrió al patio y empezó a gritar a pleno pulmón para que todo el vecindario la oyera. «Vecinos, venid a ver. Mi nuera se fuga con el dinero de la familia. Está embarazada y solo le importa el dinero. Ha firmado el divorcio, y se va a casa de sus padres con todo lo que ha podido pillar». Era una experta en usar la opinión pública para hundir a los demás. Si los vecinos creían que yo era una mujer codiciosa que abandonaba a su marido, yo ya habría perdido la mitad de la batalla, dijera lo que dijera después. Y, como era de esperar, en pocos minutos varias personas se asomaron a la puerta. Algunos preguntaban qué pasaba. Sabía que si me callaba, ella seguiría, y la historia se deformaría a su antojo. Así que respiré hondo, me abracé el vientre y salí al patio. Mi voz temblaba, pero fue lo suficientemente alta, que todo el mundo lo oiga. Es mi suegra, quien me ha exigido 120.000 euros del dinero que mi padre me dio para mi hijo. Si no se lo daba, me obligaba a divorciarme. La demanda de divorcio la ha sacado ella. La gente en la calle empezó a murmurar. Varias miradas se dirigieron a Isabel, ahora con recelo. Ella se quedó helada. Claramente no esperaba que yo me atreviera a contarlo todo en medio del patio. Justo en ese momento, un coche frenó bruscamente en la puerta. Mi padre y mi primo Daniel entraron corriendo, al verme, pálida, con una mano en el vientre y la otra aferrada a la carpeta. Los ojos de mi padre se oscurecieron, pero no gritó ni insultó como yo esperaba. Simplemente se puso delante de mí, protegiéndome, y miró a mi familia política con una voz fría y pesada. He venido a recoger a mi hija. A partir de ahora, si alguien vuelve a tocarle un pelo, se acabaron las contemplaciones. Sus palabras, aunque no fueron un grito, silenciaron el patio. Incluso mi suegra retrocedió. Mi padre me cogió del brazo, y Daniel llevó la maleta al coche. Apenas di unos pasos. El dolor en mi vientre volvió a intensificarse. Al principio era sordo, pero en el coche se convirtió en contracciones leves. Mi padre ya no se atrevió a llevarme a casa, y cambió de rumbo hacia el hospital. Durante todo el trayecto, me abracé el vientre, con las manos heladas, y un solo pensamiento en mi cabeza. Hijo mío, por favor, no asustes a mamá. En el hospital, después de examinarme, el médico dijo que el feto estaba fuera de peligro, pero que yo había sufrido un fuerte shock emocional. Necesitaba reposo absoluto, evitar cualquier golpe y, sobre todo, no volver a sufrir tensiones. Tumbada en la cama, escuchando al médico, sentí un alivio inmenso, pero también un agotamiento total. Creía que acababa de superar una tormenta, pero no sabía que aquello era solo el principio. Porque esa misma noche, mientras yo estaba en el hospital, mi familia política lanzó un ataque mucho más cruel. Manchar mi honor para obligarme a volver de rodillas suplicando perdón. Estuve en el hospital hasta casi el anochecer. El médico me insistió en que debía descansar, no pensar demasiado y evitar cualquier alteración. Mi madre, al oírlo, no paraba de entrar y salir de la habitación, ora colocándome la almohada, ora poniéndome una manta fina sobre el vientre, como si temiera que el más mínimo descuido me provocara más dolor. Mi padre, más callado, se quedó sentado en una silla en el porche, con la vista fija en la puerta. Pensé que, después de la escena caótica en su casa, se mantendrían en silencio al menos un par de días, pero apenas llegué a casa de mis padres, sin haber tenido tiempo de estirarme, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero, llamadas perdidas de parientes de mi marido. Luego, mensajes de conocidos en común. Incluso una antigua compañera de trabajo con la que no hablaba desde hacía tiempo me escribió una pregunta extraña. ¿Qué ha pasado para que dejes a tu marido y vuelvas a casa de tus padres estando embarazada? Tuve un mal presentimiento y abrí el móvil para mirar. Al leer unas pocas líneas, mis manos se quedaron heladas. En las redes sociales había una publicación anónima.
pero cualquiera que nos conociera, sabía que iba dirigida a mí. Decía que una nuera, después de que su padre le diera 200.000 euros, se había vuelto arrogante, despreciaba a su familia política, y había pedido el divorcio embarazada para irse con el dinero. Incluso insinuaba algo muy sucio. Que una mujer con el vientre grande y el corazón deshonesto. A saber si el hijo que esperaba era realmente de su marido. Leí aquello y empecé a temblar. No por miedo a las habladurías, sino porque entendí que mi familia política había empezado a atacar mi punto más vulnerable. Mi honor y el de mi hijo nonato. Mi madre a mi lado miraba la pantalla con los labios temblorosos, las lágrimas caían sin que se diera cuenta. Mi padre no dijo nada, solo me pidió el teléfono. Leyó cada línea lentamente, y su rostro se ensombreció. Su silencio en ese momento era más aterrador que cualquier grito de ira. Y no terminó ahí. Poco después, varios parientes cercanos de mi marido empezaron a llamar. Algunos, con vacilación, me contaron que mi suegra estaba telefoneando a todo el mundo, diciendo que yo despreciaba a su familia, que me quejaba de que su hijo era pobre y que, en cuanto tuve dinero, mostré mi verdadera cara. Lo más cruel fue la frase que susurraba a cada uno. Ese feto ni siquiera tiene por qué ser de mi hijo. Las mujeres con dinero se vuelven muy descaradas. Al oírlo, me zumbaban los oídos. Me quedé sentada en la cama, paralizada, abrazando mi vientre por instinto. Este bebé era la vida que llevaba dentro durante 5 meses. El niño por el que había pasado noches en vela por las náuseas, el dolor de espalda y el cansancio. Y se atrevían a usarlo como una herramienta para manchar mi nombre. En ese momento el teléfono volvió a sonar. Era Óscar. Al ver su nombre en la pantalla, sentí náuseas y una frialdad inmensa. Aún así, contesté, quizás porque, en el fondo, quería saber qué más era capaz de decir ese hombre. Al otro lado, la voz de Óscar sonaba suave, casi sumisa. Vuelve a casa, Sofía. No quiero que esto se convierta en un escándalo. Mamá es mayor. Solo está enfadada. Vuelve y hablaré con ella. Si hubiera sido antes, quizás mi dolor me habría ablandado. Pero a los pocos segundos, mostró su verdadera cara. Su voz bajó, ya no era suave, sino amenazante. Cuanto más te empeñes, peor será para el niño cuando nazca. No dije ni una palabra más. Colgué. Ya estaba harta de ese juego de caricias y amenazas. Siempre hacían lo mismo. Cuando necesitaban dinero, apelaban a la familia. Cuando no lo conseguían, usaban al bebé para obligarme a ceder. Me recosté en la cama, mirando por la ventana, con el corazón helado. Fue entonces cuando entendí que ya no ocultaban su verdadera naturaleza. Estaban dispuestos a pisotear incluso al hijo que llevaba en mi vientre para salirse con la suya. Esa noche, mientras mi madre me traía un plato de sopa, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Iba a ignorarlo, pero por alguna razón, contesté. Al otro lado, una mujer hablaba muy rápido, como si temiera no tener otra oportunidad. ¿Es usted la mujer de Óscar? Si quiere conservar esos 200.000 euros, no se crea la historia de que su familia política necesita dinero. Los 120.000 que le piden no son para salvar a nadie de la familia. Al oírla, me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. ¿Quién es usted?, pregunté. Explíquese, pero la mujer no me dijo quién era. Solo bajó la voz y pronunció una frase que me heló la sangre. Esos 120.000 euros son para salvar un apartamento que está a nombre de otra persona. Si no me cree, vaya mañana al Residencial Solaria, apartamento 1208, y lo verá. Dicho esto, colgó. La llamada duró menos de 1 minuto, pero cuando la pantalla se apagó, seguía sentada, paralizada, como si alguien me hubiera dado un martillazo en la cabeza. Les conté a mis padres lo sucedido. Mi madre se quedó con la boca abierta, sin entender nada, pero mi padre permaneció en silencio un momento, y luego dijo con firmeza: esto huele mal. Aquí no se trata solo de una suegra codiciosa. Hay algo mucho más sucio detrás. Inmediatamente, llamó a mi primo Daniel, que trabajaba en una inmobiliaria, y le pidió que comprobara la información del apartamento en el Residencial Solaria. A la mañana siguiente, Daniel llegó muy temprano. Al ver su rostro serio, supe que el asunto era grave. Se sentó, bebió un sorbo de agua y dijo lentamente: es cierto. Hay un apartamento en el Residencial Solaria que el banco está a punto de embargar. La cantidad necesaria para evitarlo es de casi 120.000 euros. Escuché aquello con la garganta seca. Pero lo que nos dejó a todos sin palabras no fue la cifra,
sino el nombre de la persona que vivía en ese apartamento. No era mi suegra, ni Sergio, era una chica llamada Clara. Antes de que pudiera preguntar quién era Clara, Daniel sacó su móvil y me enseñó una foto que le había pasado el conserje del edificio. En la imagen, Óscar entraba en el portal del edificio con una bolsa de artículos para bebé en la mano. Miré la foto con las manos heladas. Me zumbaban los oídos y por un momento vi borroso. Resulta que, a mis espaldas, mi marido no solo me era infiel, tenía un nido de amor, y mi familia política me exigía 120.000 euros del dinero que mi padre me dio para su nieto para apagar el fuego del piso que Óscar compartía con esa mujer. Me quedé sentada, en silencio, con un vacío en el estómago. Pero en medio de esa frialdad, algo dentro de mí empezó a endurecerse. Entendí que, a partir de ese momento, ya no podía permitirme ser blanda. A la mañana siguiente, después de una noche casi en vela, fui con mi primo Daniel al residencial Solaria. Llevaba un sombrero, una mascarilla y un abrigo ancho para pasar desapercibida. Daniel me dijo que esperara en el coche, en el garaje, mientras él vigilaba desde el asiento del conductor. El garaje, con su luz blanca y fría, olía a gasolina y hormigón húmedo, lo que me provocaba náuseas. Me senté abrazando mi vientre, mis manos cada vez más frías, con una pequeña esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero esa esperanza murió rápidamente. Poco más de media hora después, la moto de Óscar entró en el garaje. Reconocería su silueta incluso de espaldas. Aparcó y sacó una bolsa grande del maletero. No estaba cerrada del todo, y desde el coche pude ver varias cajas de suplementos para embarazadas, fruta y algunas medicinas. Al verlo, sentí un dolor agudo en el pecho. Durante mis 5 meses de embarazo, por muy cansada o mareada que estuviera, Óscar nunca me había comprado ni una sola caja de vitaminas con tanto esmero. Y, sin embargo, a otra mujer le prodigaba esos pequeños cuidados. Me quedé quieta, mordiéndome el labio hasta sentirlo dormido. Daniel grabó la escena con su móvil, pidiéndome en voz baja que mantuviera la calma. No pude responder. Sentía como si una losa de piedra me oprimiera el pecho. Óscar entró en el ascensor con la seguridad de quien conoce bien el lugar. Su andar decidido lo delataba todo. Casi una hora después, los vi salir del portal. Junto a Óscar caminaba una chica con un vestido ancho de color crema, el pelo ondulado y la piel blanca. Su vientre estaba ligeramente abultado. Era unos años más joven que yo, con un rostro delicado. Pero lo que me dejó paralizada no fue su belleza, sino la forma en que Óscar ralentizaba el paso para sujetarla por la espalda, se agachaba para arreglarle una sandalia, e incluso ponía la mano delante de la puerta del coche para que no se golpeara. Esos gestos tiernos, los mismos que me dedicaba al principio de nuestra relación, habían desaparecido para mí desde que nos casamos, y más aún desde mi embarazo. No necesité presentaciones ni más pruebas para saber que era Clara. La escena fue como una puñalada directa al corazón. Sentí un frío glacial. Por un instante, quise salir del coche y enfrentarlos, pero justo en ese momento, mi hijo se movió dentro de mí. Me detuve, apretando la mano sobre mi vientre. Ya no era solo una mujer traicionada. Era la madre de un niño. No podía actuar de forma impulsiva. Óscar y Clara no fueron lejos. Se sentaron en una cafetería junto al edificio. Desde el coche no oíamos toda la conversación, pero Daniel pudo grabar algunos fragmentos con el zoom del móvil. Al principio eran solo gestos de enfado, pero luego empezaron a discutir. Clara se recostó en la silla, con las manos en el vientre y el ceño fruncido. Óscar hablaba sin parar, como si intentara consolarla. De repente, ella le apartó la mano, su voz lo suficientemente alta como para que se oyera en la grabación. Ya te lo he dicho. Soluciónalo de una vez. Si nos embargan el piso, no pienso irme de alquiler contigo con esta barriga. Tu madre prometió conseguir el dinero de tu mujer para cubrirlo. Esa frase fue como un cubo de agua helada. Ya no había dudas. Toda su familia estaba compinchada desde el principio. Isabel no solo sabía de la infidelidad de su hijo, sino que la aprobaba y participaba activamente en el plan para sacarme dinero y mantener el nido de amor de su hijo y su amante. El nivel de descaro superaba todo lo que había imaginado. Tuve que morderme el labio, hasta sangrar para no romper a llorar. Daniel descubrió algo más. Mientras esperábamos, consultó a sus contactos en el banco. Poco después, me miró con el rostro serio. Este piso lo empezó a pagar Óscar a plazos, pero no pudo seguir.
Tu suegra hipotecó en secreto la escritura de un terreno familiar para seguir pagando. Mi cabeza daba vueltas. Así que la historia de que la familia estaba en apuros no era para salvar a nadie, sino para rescatar el nido de traición de Óscar. Volví a casa de mis padres sintiéndome destrozada. Al entrar, mi madre vio mi cara y rompió a llorar. Me abrazó, sus manos temblorosas acariciándome la espalda. Mi padre no me preguntó qué había visto. Solo le pidió a Daniel que imprimiera todo. Las fotos de Óscar en el apartamento, los horarios, la imagen de Clara, la información de la deuda. Mi padre se sentó, muy erguido, mirando la creciente pila de papeles, y dijo una frase que nunca olvidaré: para ganar, hay que golpear donde más duele. Con esta gente, los gritos no son suficientes. Justo en ese momento, mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de Óscar. Unas pocas palabras. En unos días iré a buscarte. No puedes quedarte en casa de tus padres para siempre, la gente hablará. Leí el mensaje y sentí náuseas. La noche anterior había estado con su amante en su apartamento secreto, y ahora me enviaba un mensaje como un marido modelo preocupado por el qué dirán. Ese tipo de hombre no era solo desconsiderado o cruel, era un monstruo con cara de humano. No respondí. Sabía que cualquier palabra más sería una pérdida de tiempo. Pero el shock de ese día no terminó ahí. Por la noche, mientras mi padre revisaba los papeles, sonó el teléfono fijo. Era el banco donde mi padre había depositado los 200.000 euros. Un empleado, conocido de mi padre, llamaba para verificar algo. Un hombre, que se hacía pasar por mi marido, había ido con documentos a preguntar por el procedimiento para retirar ese dinero, alegando que su esposa estaba de reposo y le había autorizado. Al oírlo, nos quedamos helados. Mi padre preguntó por los detalles. El empleado dijo que no le habían dado ninguna información porque les pareció extraño y conocían la prudencia de mi padre. Pero el simple hecho de que alguien hubiera ido al banco, usando mi nombre, para tantear cómo acceder a mi dinero, me reveló la verdadera cara de esa familia. No solo me presionaban para que les diera 120.000 euros voluntariamente. Tenían un plan B para robarme los 200.000 si me negaba. Me quedé sentada, en silencio, con la mano en el vientre. Nunca me habían visto como una esposa, una nuera o la madre de su nieto. Para ellos, solo era una caja fuerte con un embarazo. Y en ese momento, cualquier sentimiento que pudiera quedar en mi corazón se extinguió por completo. Después de la llamada del banco, apenas dormí. Tumbada de lado, abrazando mi vientre, miraba al techo mientras las imágenes de los últimos días se repetían en mi cabeza. Pensaba que la traición era el peor dolor, pero descubrir que el hombre con el que compartía mi vida intentaba acceder al dinero que mi padre había dejado para mí y para mi hijo era algo mucho peor. No era solo dolor. Era un asco profundo al darme cuenta de que había sido engañada y tratada como un simple botín. A la mañana siguiente, antes de que pudiera levantarme, oí murmullos en la calle. Mi madre miró por la ventana con el ceño fruncido. Salí al porche y lo vi, de pie, frente a la puerta de la casa de mis padres, bajo la pálida luz del amanecer. Estaba Óscar. Llevaba una camisa blanca, el pelo peinado y una expresión demacrada, como si no hubiera dormido en días. En sus manos, una bolsa con artículos para embarazadas, leche, fruta, vitaminas. Supe de inmediato que era otra de sus actuaciones. Óscar era un experto en crearse una imagen de víctima. Había elegido plantarse frente a mi casa a primera hora, cuando más vecinos pasaban, para que todos vieran la escena de un marido paciente esperando a su mujer. Y, como esperaba, pronto varias personas se detuvieron a mirar y a cuchichear. En cuanto salí al porche, Óscar levantó la vista y, de repente, se arrodilló frente a la puerta. El gesto sobresaltó a mi madre, pero a mí solo me produjo un escalofrío. Levantó la cara, su voz entrecortada, en una actuación magistral. Lo siento, Sofía. Perdí los estribos y dejé que todo se fuera de las manos. Vuelve a casa. Por favor. No puedo vivir sin ti ni sin nuestro hijo. Si no lo hubiera visto llevando esas mismas cosas al apartamento de Clara, si no hubiera oído a aquella mujer decir que su madre había prometido usar mi dinero para pagar sus deudas, quizás mi corazón se habría ablandado. Pero ahora, esa escena me daba asco. Mi madre, furiosa, estaba a punto de cerrar la puerta, pero mi padre salió y la detuvo. Déjale, dijo en voz baja. Veamos hasta dónde llega su teatro. Óscar, al oírlo, se envalentonó. Empezó a lamentarse, diciendo que no había comido ni dormido, que estaba atrapado entre su madre y yo, que su madre era mayor y de mal genio, pero que en el fondo nos quería.
Con un tono lastimero añadió: sé que mi madre se pasó. Pero por nuestro hijo, perdóname esta vez. Si la familia se rompe, el niño sufrirá. Algunos vecinos empezaron a murmurar: venga, mujer. Si el hombre se ha humillado así, perdónale. No los culpé. Ellos solo veían a un hombre arrodillado. No sabían lo que había detrás. Pero mi padre era diferente. Se acercó a la puerta, miró fijamente a Óscar y le hizo una sola pregunta, con voz gélida. Entonces, ¿qué me dices del apartamento en el residencial Solaria y de la señorita Clara? Vi cómo el rostro de Óscar cambiaba en un instante. Sus ojos se quedaron fijos, sus labios se apretaron, pero rápidamente recuperó la compostura y forzó una sonrisa. Papá, es un malentendido. Ese apartamento es de un socio, y Clara es solo una conocida a la que ayudé a alquilarlo temporalmente. Su torpe mentira me revolvió el estómago. A estas alturas, seguía tratándome como a una idiota. No discutí. Simplemente saqué mi teléfono y puse la grabación de la cafetería. En el silencio de la mañana, la voz de Clara resonó con claridad. Tu madre prometió conseguir el dinero de tu mujer para cubrirlo. Al oírlo, el rostro de Óscar se quedó blanco. Sus manos, que antes estaban juntas en un gesto de súplica, cayeron a sus costados. Ya no se atrevía a mirar a nadie. Me acerqué a la puerta y, con voz tranquila pero cortante, le dije: ¿te arrodillas aquí porque echas de menos a tu mujer y a tu hijo, o porque todavía no has conseguido los 120.000 euros? Eres un gran actor. Pero un hombre que abraza a su amante con una mano y suplica a su esposa con la otra me da demasiado asco. Los vecinos se callaron. Nadie más me pidió que lo perdonara. Al verse descubierto, Óscar mostró su verdadera cara. Se levantó de un salto, sus ojos inyectados en sangre, y siseó. Lo suficientemente bajo para que solo nosotros lo oyéramos. No me presiones. Si haces de esto un escándalo, no esperes que os deje en paz a ti y a tu hijo. Ya no sentía miedo. Con esa frase, se había arrancado la última máscara. Lo miré a los ojos y respondí sin dudar. Un hombre que se arrodilla en la calle y amenaza a su mujer en privado. Si volviera contigo, sería más patética que tú. Mi padre se interpuso entre nosotros y señaló la calle. Sal de mi casa ahora mismo. La próxima vez, si quieres hablar, que sea con un abogado. Óscar se quedó paralizado un momento y luego se fue. Pero antes de arrancar la moto, se giró y me lanzó una última amenaza. Su voz distorsionada por el rencor. Ya volverás por tu propio pie. A ver cuánto duras. Criando a un hijo sin un marido que te respalde. Sus palabras me hicieron temblar de rabia, pero también me hicieron entender que no se rendiría. Después de este fracaso, intentarían algo aún más sucio. Y así fue. Esa misma noche, el conocido del banco le envió a mi padre una copia escaneada de un poder notarial para retirar fondos. Al ver una firma que imitaba la mía, sentí un escalofrío. Mientras Óscar se arrodillaba frente a mi casa fingiendo arrepentimiento, él y su madre ya tenían en marcha otro plan. Falsificar mi firma para hacerse con los 200.000 euros. En ese momento, comprendí que ya no era solo una mujer traicionada. Era el objetivo de un plan de apropiación calculado. Al ver el poder notarial con una firma que casi imitaba la mía, sentí las manos heladas. Ya no era el dolor de la traición. Era la sensación de quien finalmente comprende que es el objetivo de un plan de apropiación premeditado. Me quedé un largo rato en silencio, mirando el papel, y luego levanté la vista hacia mi padre. Él no me preguntó qué quería hacer. Simplemente acercó una silla y dijo con voz grave: a la gente codiciosa como ellos, para atraparlos, hay que ponerles el cebo en la boca. Entendí que mi padre había tomado una decisión. No podíamos permitir que nos difamaran, nos amenazaran y, además, intentaran robar el dinero destinado a mí y a mi hijo. Esa noche, escribí un mensaje a mi suegra. Tecleé cada palabra lentamente. Lo he pensado. Si de verdad necesitáis los 120.000 euros para la familia, venid mañana Óscar y tú a donde yo os diga. Hablaremos por última vez. Al enviarlo mi corazón latía con fuerza. Pero ya no era el miedo de días atrás. Era la determinación de alguien acorralado que se niega a retroceder. A los 3 minutos, mi suegra me llamó. Puse el altavoz para que mi padre y Daniel escucharan. Su voz era melosa, muy diferente al tono agudo con el que me había tirado la demanda de divorcio. Sabía que eras una chica razonable. Una mujer demuestra su valía manteniendo a su familia unida. El dinero, al fin y al cabo, es secundario. Escucharla me revolvió el estómago.
La misma mujer que me había acusado de infidelidad y sembrado dudas sobre la paternidad de mi hijo, ahora me daba lecciones sobre cómo mantener a una familia. No discutí. Sí. Venid mañana, le dije. Pero el lugar de la cita no era la casa de mis padres. Mi padre lo había organizado todo. La oficina privada de un conocido en la última planta de un pequeño edificio. Un lugar con cámaras, una pantalla grande, personal del banco, el abogado de la familia y, lo más importante, un espacio cerrado donde no pudieran montar un escándalo y desviar la atención. Quería que cada palabra y cada gesto quedaran registrados. A la mañana siguiente, fui con mi padre y Daniel. El abogado ya nos esperaba. Llevaba un vestido de maternidad de color claro y el pelo recogido. Quería que vieran que no iba a llorar ni a suplicar, sino a poner punto y final. 10 minutos después, llegaron. Mi suegra entró primero, con una sonrisa forzada mientras sus ojos recorrían la sala. Detrás, Óscar y Sergio. Ver a Sergio allí me confirmó que su codicia no tenía límites. Pensaban que no solo conseguirían los 120.000 euros, sino quizás algo más. Apenas se sentó, mi suegra adoptó un tono lastimero. «¿Lo ves, hija? Al final, soy la que más quiere a mi nieto. Si me excedí, fue solo por mantener unida a la familia». Escuchaba sus palabras falsas sin inmutarme. Saqué un sobre que había preparado, lo deslicé sobre la mesa y dije con calma: «Aquí dentro está la ayuda que estoy dispuesta a ofrecer. Si la familia realmente tiene dificultades». Los ojos de mi suegra brillaron. Sus manos temblaban al coger el sobre. Óscar se inclinó, y Sergio contuvo la respiración. Pero al abrirlo, la sonrisa se borró de su rostro. Dentro no había ningún cheque, sino las fotos de Óscar en el apartamento de Clara. La imagen de ella embarazada a su lado. La notificación de la deuda de casi 120.000 euros y, por último, la copia del poder notarial con mi firma falsificada. Los tres se quedaron de piedra. Mi suegra sostenía los papeles, pálida. Óscar se abalanzó, y Sergio se hundió en su silla, sudando. No les di tiempo a reaccionar. Encendí la pantalla grande de la sala. Las grabaciones, las fechas y las fotos aparecieron una tras otra. Primero, la voz de mi suegra. «O me das los 120.000 euros y te quedas, o firmas». Luego, la voz de Clara en la cafetería. «Tu madre prometió conseguir el dinero de tu mujer para cubrirlo». Mi suegra estaba lívida. Óscar se levantó de un salto para coger los documentos, pero el abogado de mi padre intervino con voz firme: «Siéntese. Todo lo que ve aquí tiene copias. Si intenta algo, añadiremos un cargo por amenazas». La tensión era palpable. Miré a Óscar, el hombre con el que pensé que pasaría mi vida, y le dije, palabra por palabra: «Te arrodillas ante mi casa pidiendo afecto, mientras intentas robarme con una firma falsa. Le exiges a tu mujer 120.000 euros para mantener a tu amante y, además, planeas quitarme los 200.000 de mi padre. ¿Hasta cuándo crees que soy estúpida?» Óscar abrió la boca, pero no pudo decir nada. Sergio, el mismo que me había dicho que me iría con lo puesto, estaba callado como un muerto. En ese momento, entró el conocido del banco y confirmó que alguien había intentado usar mi certificado de matrimonio y una firma sospechosa para solicitar la retirada de fondos. Aunque la transacción no se completó, el mero intento fue suficiente para que sus rostros se descompusieran. «Debe de ser un malentendido», balbuceó mi suegra. La miré y sonreí con amargura. «No. Esto no es un malentendido. Es un robo premeditado». Saqué la demanda de divorcio que había firmado. La puse sobre la mesa y la empujé hacia Óscar. «Ahora te toca a ti. Si firmas, lo resolveremos en el juzgado. Si no, presentaré todas estas pruebas por la vía penal, y luego nos divorciaremos». Vi cómo le temblaba la mano a Óscar. Mi suegra estaba petrificada, y yo, por primera vez en meses, sentí que podía respirar, pero sabía que gente como ellos no se rinde fácilmente. O se arrodillan, o muerden con más rabia. Apenas terminé de hablar y empujé la demanda de divorcio hacia Óscar, la habitación pareció congelarse. Él me miraba, con la mano temblando sobre la mesa, pero aún intentando mantener una fachada de dureza. Tragó saliva y con voz ronca dijo: «No creas que por tener esto has ganado. Una mujer embarazada que monta este escándalo solo se perjudica a sí misma». Ya no era una súplica. Era una amenaza descarada. Su última máscara había caído. El hombre que se arrodilló suplicando perdón ahora me mostraba su verdadero rostro.
el de un cobarde acorralado. Mi suegra, al ver a su hijo presionado, cambió de papel en un instante. Olvidando sus balbuceos sobre la firma falsa, se golpeó el pecho y gritó como si ella fuera la víctima. He criado a mi hijo durante años. Y ahora, por un desliz, pretendes hundir a toda mi familia. Es que no tienes corazón. Sentí un frío glacial. Ella me había chantajeado, me había tirado el divorcio a la cara, había manchado el honor de mi hijo, y ahora me preguntaba si yo tenía corazón. No iba a dejar que desviara la conversación hacia su falsa moralidad. La miré fijamente y dije muy despacio: nadie está hundiendo a tu familia. Lo que la hunde es tu codicia, la traición de tu hijo y la maldad de todos vosotros. Se quedó paralizada, con los ojos desorbitados, incapaz de responder. Acostumbrada a pisotear a los demás, nunca imaginó que una nuera como yo se atrevería a desenmascararla delante de todos. El abogado de mi padre le pidió a Óscar que firmara un acuse de recibo de las pruebas, pero en lugar de coger el bolígrafo, Óscar se levantó de un salto, la silla chirriando contra el suelo. Me señaló, con los ojos inyectados en sangre. De acuerdo, ¿quieres guerra? Pues no te quejes de las consecuencias. Agarró a su madre del brazo y, junto con Sergio, salieron de la habitación a toda prisa. Tuve un mal presentimiento. Su forma de irse no era la de un perdedor, sino la de alguien que se retira para planear un golpe más cruel. Y no me equivoqué. Menos de 3 horas después, recibí una llamada del hospital donde llevaba mi seguimiento. Una enfermera me preguntó con mucho tacto si me encontraba bien. Alguien que se hacía pasar por mi marido había llamado preguntando insistentemente por mi historial, mi estado de salud, y si había mostrado signos de inestabilidad mental o paranoia recientemente. Colgué, con las manos heladas. Entendí su juego. Como no podían conseguir el dinero, ahora intentarían pintarme como una loca, una mujer que, a causa de los celos, inventaba historias para dañar a su familia. Esa tarde, Sergio publicó en sus redes sociales: hay gente que con el embarazo se vuelve paranoica y ve enemigos por todas partes. La paciencia tiene un límite. El mismo que vivía de gorra ahora se erigía como juez de mi salud mental. Por la noche una vecina de mi madre vino corriendo a casa. Nos contó, sin aliento, que 2 extraños estaban preguntando por el barrio, diciendo que yo había dejado a mi marido porque el bebé no era suyo, y que la familia paterna planeaba hacer una prueba de ADN tras el parto. Mi madre casi se desmaya. Yo me quedé sentada, en silencio. No por el shock, sino por el asco. Al no poder robarme, recurrían a manchar la reputación de un bebé nonato. Mi padre lo escuchó todo y llamó a un amigo suyo en el juzgado. Después, se volvió hacia mí. Su voz firme como el acero. Han decidido jugar sucio hasta el final. A partir de ahora, esto ya no es un asunto familiar. Es una batalla. Sus palabras me enderezaron la espalda. Tenía razón. Si mostraba debilidad, me pisotearían sin piedad. Esa noche, mientras todos estábamos sumidos en nuestros pensamientos, el teléfono de Daniel sonó. Era el conserje del residencial Solaria. Le había enviado un vídeo de las cámaras de seguridad. Lo abrí y, a los pocos segundos, sentí que mi corazón se encogía. En el vídeo no solo salía Óscar, sino también mi suegra. Llevaba una bolsa de regalos para bebé y hablaba sonriente con Clara en la puerta de su apartamento, como si fuera su verdadera nuera. Vi el vídeo una y otra vez, con las manos temblando. Isabel no solo lo sabía, sino que había aceptado a la amante de su hijo hacía tiempo. Y yo, su esposa legal embarazada, solo era un peón que mantenía en el tablero para sacarle dinero antes de desecharme. Apagué la pantalla. En ese momento, recordé que en 2 días, era el aniversario de la muerte del abuelo de Óscar. Una fecha que mi suegra siempre celebraba por todo lo alto, reuniendo a toda la familia para presumir de sus valores y su decencia. Su mayor miedo era perder la reputación. Y supe que había llegado el momento de desenmascararla donde más le dolía, delante de toda su familia. Al ver el vídeo de mi suegra sonriendo con la amante de su hijo, el dolor se transformó en una sensación de ofensa profunda. Yo, embarazada, siendo extorsionada y difamada, mientras ella cuidaba de otra mujer como si yo no existiera. Entonces recordé. En 2 días era el aniversario de la muerte del abuelo de Óscar. Para mi suegra Isabel, esa fecha era sagrada. Una oportunidad para presumir de su familia ejemplar ante todos los parientes. Su mayor tesoro era la apariencia, y su mayor miedo, el escarnio público. Supe que tenía que actuar allí, donde más le dolería. La mañana del aniversario,
Le envié un mensaje. Hoy iré a casa. Hay cosas que debemos aclarar delante de la familia. Luego apagué el sonido del móvil. Como esperaba, me llamó varias veces. No contesté. Sabía que estaba entrando en pánico. Pero ya no había lugar para la compasión. No fui sola. Me acompañaron mi padre, mi primo Daniel y el abogado de la familia. Llevaba un vestido de maternidad oscuro y discreto. No quería parecer una mujer que iba a montar una escena, sino una madre que iba a contar la verdad. Al entrar en su casa, el ambiente era de celebración familiar. El salón estaba lleno de parientes. En cuanto me vieron, el murmullo cesó. Mi suegra, aunque sorprendida, forzó una sonrisa. Sofía, ¿qué haces aquí? Estamos en un día de recuerdo. Lo que sea, ya lo hablaremos. Me senté en el centro del salón, dejé una carpeta sobre la mesa y dije con calma. Precisamente por eso estoy aquí. Porque si dejamos esto para después, la celebración se arruinará aún más. Un tío intentó mediar. Vamos, Sofía, los trapos sucios se lavan en casa. Tío. Si fuera solo un problema de pareja, no estaría aquí, respondí respetuosamente. Pero cuando tu suegra te exige 120.000 euros, te amenaza con el divorcio, insinúa que tu hijo no es de su familia e intenta falsificar tu firma para robarte, deja de ser un asunto privado. El silencio en la sala fue total. Mi suegra se levantó, gritando, «Mentirosa, ¿cuándo he falsificado yo nada?» No discutí. Conecté mi portátil al televisor del salón. Ante los ojos de todos, las fotos, las grabaciones y los documentos aparecieron. Empecé con el vídeo de ella llevando regalos al apartamento de Clara. Su voz resonó en la sala. «Tú no te preocupes y cuida de ese embarazo. Que de lo otro ya me encargo yo». Toda la familia se quedó petrificada. Una tía se llevó la mano al pecho. Un tío exclamó, «Dios mío». Así que Isabel le estaba manteniendo una amante a su propio hijo. La reputación de mi suegra se hizo añicos en un segundo. Se quedó pálida, sin saber qué decir. Continué con las grabaciones de sus chantajes y sus calumnias sobre mi embarazo. Cada palabra era una bofetada a la imagen de matriarca decente que tanto se esforzaba por mantener. El murmullo en el salón se convirtió en un clamor de incredulidad y desprecio. Óscar intentó abalanzarse sobre el portátil, pero Daniel se lo impidió. Mi padre se levantó y, con voz grave, le advirtió: «Vuelve a tocar a mi hija y esto acabará muy mal». El hermano mayor de la familia, el patriarca, se levantó y golpeando la mesa le gritó a mi suegra: «Has deshonrado a esta familia. Chantajear a tu nuera embarazada. Consentir la infidelidad de tu hijo. No vuelvas a hablar de valores en esta casa». Isabel se desplomó en una silla, derrotada. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, una mujer apareció en la puerta, sin aliento y con el rostro descompuesto. Era Clara. Entró corriendo, ignorándome, y se encaró con mi suegra. «Me prometiste que me ayudarías. ¿Por qué has dejado que me echen del apartamento?» La humillación para mi suegra fue total. La amante de su hijo la llamaba mamá delante de toda la familia. Óscar intentó llevársela, pero ella lo apartó. «Cállate. Me prometiste una casa, una boda. Me prometiste que te divorciarías. Y ahora lo he perdido todo. Estoy embarazada de tu hijo». La confesión resonó como una bomba. La sala estalló, pero Clara, en su desesperación, arrojó sobre la mesa un fajo de papeles, recibos de las transferencias que Óscar le había hecho durante casi 2 años. «No es solo de ahora», gritó. «Desde que se casó contigo, ha estado conmigo. Incluso el primer bebé que perdí también era suyo». Sentí como si me cayera un rayo. Así que la traición no era reciente. Desde el principio, mientras yo creía haber encontrado al hombre perfecto, él ya tenía una doble vida. Toda la ternura inicial, todas las palabras bonitas, eran una farsa. Mi suegra, fuera de sí, le dio una bofetada a Clara. «Zorra, ¿vienes aquí a destruir mi familia?» «Clara, lejos de llorar, ¿destruir a tu familia? Fuiste tú quien me metió en esto. Me dijiste que si te daba un nieto varón, me aceptarías por encima de todo». Esa fue la estocada final. Toda su hipocresía, su desprecio por mí y su obsesión por un heredero varón quedaron expuestos. La vi envejecer 10 años en un instante. Justo en ese momento, 2 policías y un empleado del banco entraron en la casa. «Señora Isabel y señor Óscar», dijo uno de los agentes.
Tenemos que hablar con ustedes sobre un presunto delito de falsificación de documentos, difamación y fraude. Óscar se quedó paralizado. Mi suegra abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Y yo, sentada, con la mano en el vientre, sentí una extraña calma. Sufrir las consecuencias ya no era solo una cuestión de honor familiar. Ahora, era una cuestión de ley. Después de aquel desastroso aniversario, todo se derrumbó para la familia de Óscar. El banco ejecutó la hipoteca del apartamento de Clara, y también la del terreno familiar que mi suegra había puesto como aval. En pocos días, perdieron tanto el nido de amor de su hijo como el patrimonio familiar. La policía los citó a declarar varias veces, y el escándalo se extendió por todo el barrio. La familia que vivía de las apariencias ahora era el centro de todas las habladurías. El primero en caer fue Sergio. Acostumbrado a vivir sin dar un palo al agua, se vio acosado por los acreedores del negocio fallido que su madre le había financiado. Óscar también pagó las consecuencias en su trabajo. Los rumores sobre su infidelidad y los problemas legales lo convirtieron en un paria. El hombre que me había dicho que no sobreviviría sin él, ahora no se atrevía ni a levantar la cabeza. Clara, sin el apartamento y sin el apoyo de Óscar, se presentó en su casa una y otra vez, exigiendo dinero y responsabilidades. Sus gritos en medio de la calle, revelando las promesas de mi suegra, eran una humillación constante. Pero el golpe más duro para Isabel fue el rechazo de su propia familia. El patriarca del clan les dio la espalda, prohibiendo a todos que les ayudaran. Para una mujer que vivía por y para el qué dirán, fue el fin. Mientras tanto, yo me refugié en casa de mis padres. Me dediqué a cuidarme, a seguir las indicaciones del médico y a preparar la llegada de mi hijo. Mi tranquilidad era el mayor desmentido a todas sus mentiras. La gente que antes me criticaba ahora se compadecía de mí. Comprendí que la verdad, aunque lenta, siempre prevalece sobre la calumnia. Un día, Óscar volvió a aparecer frente a mi casa. Ya no actuaba. Estaba demacrado. ¿De verdad tenías que llegar a esto?, me preguntó con voz rota. Quien llegó a esto fuiste tú, le respondí. Me equivoqué, dijo suplicante. Haré lo que quieras, pero retira las denuncias. Comprendí que no me echaba de menos a mí, sino a su vida anterior, a su reputación, a su comodidad. Lo que yo quiero. Ya no puedes dármelo, le dije. Quiero recuperar los meses de embarazo que viví con miedo. Quiero limpiar el honor de mi hijo, al que ensuciaste. Quiero recuperar la confianza de la mujer que un día creyó en ti. ¿Puedes devolverme eso? Se quedó sin palabras y se marchó. No sentí alegría, solo un profundo agotamiento. Su familia estaba en ruinas, y en medio de los escombros, mi suegra había perdido lo que más valoraba, su poder sobre los demás. Llegó el día del parto. Después de horas de dolor, escuché el llanto de mi hijo. Fue como si ese sonido me sacara de una larga y oscura pesadilla. Lloré con él, no de tristeza, sino de alivio. Cuando la enfermera lo puso a mi lado, un ser diminuto y perfecto, supe que había superado la prueba más difícil de mi vida. Mi padre, al cogerlo en brazos, tenía los ojos enrojecidos. Por fin, susurró. Bienvenido, nieto. Me enteré de que Clara había tenido un parto prematuro y perdido al bebé. Después, desapareció. Óscar vivía solo en aquella casa vacía, su madre cayó enferma y Sergio tuvo que ponerse a trabajar para pagar sus deudas. No sentí satisfacción, solo una extraña sensación de vacío. El karma había llegado, pero el precio había sido demasiado alto para todos. Con el dinero que mi padre me dio, compré un pequeño apartamento cerca de su casa, un lugar luminoso y tranquilo para mí y para mi hijo. Al instalarme, sentí una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. El dinero que tanto habían codiciado finalmente cumplió su propósito: darme un hogar. A veces, con mi hijo en brazos, miro por el balcón y siento una paz inmensa. Comprendí que la fuerza de una mujer no está en aguantar, sino en dejar de engañarse a sí misma. El día que firmé aquel divorcio, mi familia política palideció pensando que perdían 120.000 euros. Pero lo que realmente perdieron fue mucho más. Una nuera que los quiso de verdad. Un nieto al que nunca podrían conocer y la oportunidad de ser una familia. No me considero valiente. Simplemente estaba cansada de vivir en una casa, donde el amor se medía en dinero, y un bebé era una moneda de cambio. Aquel día no elegí el final, sino el principio de mi verdadera vida. Hay matrimonios que son una condena, y liberarse de ellos es una bendición. Mi hijo no perdió un padre, simplemente se salvó de crecer en un hogar donde no quedaba humanidad.